¿Sabe usted cómo proteger su diseño? ¿Dónde quiere protegerlo? ¿Cuáles son las características de su producto? Hola, quisiera registrar mi diseño. ¿Qué debo hacer? Para proteger su diseño, este debe ser nuevo y tener carácter singular. Si lo desea, usted puede consultar la base de datos de diseños españoles, Invenes Diseños, o también la base de datos DesignView, en la que puede encontrar diseños previamente registrados y publicados en España, la Unión Europea y diseños internacionales. Debe saber que diseños anteriores pueden utilizarse para comprobar la novedad y el carácter singular del suyo. Recuerde que la protección de su diseño se restringe al país o la zona en que su diseño se ha registrado. ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? En la Unión Europea existen derechos de protección del diseño, tanto si éste está registrado como si no lo está. Un derecho sin registro previo solo protege si alguien copia su diseño. Tiene validez por un periodo de 3 años, desde la fecha de primera divulgación en la Unión Europea. Para ayudarle en estos casos, debería conservar documentación que muestre la divulgación del diseño. Asegúrese que todos los documentos estén fechados. Si quiere registrar su diseño, puede presentar una solicitud en Internet a través de nuestra página web o puede imprimir y completar el formulario en papel, disponible también en nuestra página web. Una solicitud de diseño puede ser sencilla o múltiple, hasta 50 diseños. En principio, los diseños de una solicitud múltiple deben pertenecer a la misma clase. ¿Qué tipo de información tengo que incluir en la solicitud? Usted debe proporcionar su nombre, domicilio y datos de contacto. Una representación gráfica de su diseño, lo que significa que necesitamos imágenes claras y nítidas de lo que realmente desea registrar. Ello puede hacerse con fotografías o dibujos con un fondo neutro. Además debe indicar los productos a los que se aplica el diseño. ¿Puedo hacer la solicitud usando mi nombre o debo usar el nombre de mi empresa? Se puede presentar una solicitud a nombre de una persona o de una empresa. Es importante saber que el diseño se inscribirá a nombre del solicitante. ¿Necesito un representante legal? Usted no necesita tener un representante legal para presentar su solicitud, pero si decide tener un representante, este debe ser un profesional o persona acreditada para representar a terceros en materia de diseños según la legislación española. La Oficina Española de Patentes y Marcas no puede recomendar a ningún representante en particular. ¿Dónde puedo encontrar la clasificación para las indicaciones de producto? Para especificar las indicaciones de producto a las que se aplica el diseño, se puede consultar la clasificación de Locarno en nuestra página web o buscar en la base de datos Design Class. ¿Cuánto dura la protección? El registro de diseños es por un máximo de 25 años. Sin embargo, cuando se registra un diseño, se protege inicialmente por 5 años. Se puede renovar por periodos de otros 5 años, hasta un máximo de 25 años. ¿Cuánto tiempo se tarda en registrar mi diseño? Cuando usted presenta su solicitud, esta tiene que ser examinada. Si se supera el examen y la oficina decide que su diseño puede concederse, este será publicado en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, normalmente en 3 días tras su solicitud. Después se abre un plazo para que terceros puedan presentar oposiciones a su diseño. Cuando usted presente su solicitud de diseño, también puede pedir un aplazamiento, de forma que la publicación de su diseño se retrasa hasta 30 meses. Esto proporcionará tiempo al titular del diseño para contactar con fabricantes o productores, mientras los detalles del diseño siguen siendo confidenciales. Un diseño registrado está protegido desde su fecha de solicitud. Puede haber retrasos en la tramitación de su solicitud si se le pide hacer correcciones o aclaraciones. ¿Cuánto cuesta? Hay una tasa para registrar hasta 10 diseños y dicha tasa se va incrementando por tramos de 10 diseños hasta un máximo de 50 diseños en la misma solicitud. Si quiere renovar su diseño, debe pagar la tasa de renovación correspondiente. En la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas puede obtener más información sobre tasas y formas de pago. En general, las tasas no son reembolsables. Tenga cuidado con facturas fraudulentas procedentes de terceros.
Si tiene dudas sobre peticiones de pago, por favor, consulte a nuestra oficina. ¿Es realmente necesario este registro? No hay obligación de registrar su diseño, pero haciéndolo, usted tendrá derechos en exclusiva y también el derecho a vender, arrendar o licenciar el producto a terceros. También muestra que usted ha tomado las decisiones para proteger sus derechos de propiedad industrial. Recuerde, cree un diseño nuevo con carácter singular. Decida las características de su producto. Decida dónde quiere registrarlo. Presente la solicitud de diseño y pague las tasas. Si necesita más información, por favor, consulte nuestra página web